El héroe de las mil caras es una obra del mitólogo estadounidense Joseph Campbell que analiza el viaje del héroe, un patrón recurrente en los mitos y las historias de todas las culturas del mundo. Campbell muestra cómo este patrón puede aplicarse a cualquier historia humana, desde los cuentos populares hasta las grandes obras de la literatura y el cine. Exploramos juntos el viaje del héroe. Demuéstrame que valoras mis esfuerzos por convertirte en un escritor. Da clic al botón gracias y déjame una propinita. Podrás hacer un comentario destacado. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo super tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder tus comentarios. Sé tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre. O sé tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soy tallerícola y elige suscripción. Joseph Campbell identifica una serie de etapas comunes en el viaje del héroe a través del análisis de mitos y leyendas de diferentes culturas. Usa la leyenda del rey Arturo, la epopeya de Gilgamesh, los mitos griegos, la leyenda de Buda o los mitos de la creación. Campbell reconoce estas etapas del viaje del héroe. Vamos a conocerlas todas, pero antes, date un segundo para suscribirte. Con la suscripción recibirás notificaciones cuando yo publique algo nuevo. Así no te perderás nada de lo que viene. ¿Listo? Muy bien, vamos allá. 1. La llamada a la aventura. El héroe se encuentra en su zona de confort, pero siente una especie de inquietud que lo empuja a buscar algo más. La llamada puede venir desde muchos lugares. Una visión, un sueño, un mensaje enigmático, una experiencia traumática, una pérdida. El héroe se siente atraído por la llamada, pero también tiene miedo, duda, vacila ante lo desconocido. En este punto puede que rechace la llamada o la acepte, pero de cualquier manera el primer paso hacia la aventura ya ha sido dado. Estos son algunos ejemplos. Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos recibe la misión de llevar el anillo a Mordor. O Harry Potter en Harry Potter y la Piedra Filosofal recibe la carta de Hogwarts que le revela que es un mago. 2. El rechazo a la llamada. El héroe se resiste a aceptar su destino y trata de evitar el viaje. Puede sentir miedo, dudas, inseguridad o negación ante lo desconocido. En esta etapa el héroe puede intentar volver a su vida cotidiana, a su rutina, pero la llamada persiste y no puede ignorarla. Un ejemplo en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Al principio de la historia se muestra reticente a aceptar su condición de mago y huye del mundo mágico. 3. El encuentro con el mentor. El héroe encuentra a alguien que lo guiará y preparará para los desafíos que vendrán. Puede ser un maestro, un sabio, un guía espiritual, una figura paterna o materna. El mentor tiene la sabiduría y experiencia necesaria para ayudar al héroe a superar sus miedos, sus dudas y sus debilidades. Puede enseñar al héroe habilidades y conocimientos importantes para su aventura, así como proporcionarle armas, amuletos o consejos útiles. Un ejemplo en Star Wars. Luke Skywalker encuentra a Obi-Wan Kenobi, quien lo entrena en el camino de la fuerza y lo guía en su lucha contra el Imperio. 4. La travesía del umbral. El héroe se enfrenta a pruebas y desafíos que lo llevan al borde de su resistencia física y emocional. Debe abandonar su zona de confort y aventurarse al mundo desconocido, enfrentando sus miedos y superando sus limitaciones. Puede encontrarse con enemigos, obstáculos, peligros y situaciones difíciles que ponen a prueba su valentía, inteligencia y creatividad. Es posible que se sienta perdido y confundido, pero es fundamental que siga adelante confiando en sí mismo y en su mentor. Un ejemplo en las Crónicas de Narnia. Los hermanos Pevensie entran en el mundo mágico de Narnia a través de un armario. Enfrentan pruebas y desafíos tras cruzar el umbral. 5. La prueba suprema. El héroe se enfrenta a su mayor desafío. La prueba puede ser física, emocional o espiritual y representa el momento más crítico de la aventura. El héroe debe utilizar todo lo que ha aprendido y superar sus temores y debilidades. Puede enfrentarse a un enemigo poderoso, a una situación límite o a una situación difícil que cambiará el curso de su historia. Un ejemplo en El Señor de los Anillos. Frodo debe destruir el anillo en el Monte del Destino, enfrentándose al poder del mal y al influjo del anillo sobre su mente. 6. La recompensa. El héroe recibe un premio por su valor y sacrificio. Esta recompensa puede ser material, espiritual o emocional y representa la culminación de su viaje. Puede obtener un objeto precioso, una habilidad especial, el amor de alguien o la realización de su destino.
Es importante destacar que la recompensa no es algo que se gane fácilmente, sino el resultado de una lucha ardua y sacrificada. Un ejemplo en Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Indiana Jones encuentra el Arca de la Alianza y se convierte en un héroe legendario. 7. El camino de regreso. El héroe debe regresar a su hogar o su mundo cotidiano, llevando consigo la sabiduría y experiencia obtenida en la aventura. Podrá encontrarse con obstáculos y peligros que impidan su regreso y es posible que deba luchar aún más para superarlos. El camino de regreso puede ser tan difícil como la travesía del umbral, ya que el héroe ha cambiado y tiene que adaptarse a su nueva realidad. Un ejemplo en El Mago de Oz. Dorothy regresa a casa después de su aventura en Oz, pero allí debe enfrentarse a un tornado y a otros peligros antes de poder volver con su familia y amigos. 8. El regreso con el elixir. El héroe vuelve a su hogar y a su mundo cotidiano, trayendo consigo el conocimiento y la experiencia adquiridos en su aventura. Puede utilizar su sabiduría y habilidades para mejorar su vida y la de aquellos que le rodean, y hasta es posible que se convierta en un líder, en un maestro o en un mentor para otros a quienes inspire para seguir sus pasos. Un ejemplo en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Harry regresa a Hogwarts y utiliza su experiencia y sabiduría para derrotar a Voldemort y restaurar la paz en el mundo mágico. Como ves, el viaje del héroe es un patrón universal que se puede encontrar en la literatura, el cine, la mitología y la vida real. A través de sus etapas, el héroe se convierte en un ser transformado y sabio, capaz de enfrentar los desafíos y oportunidades de la vida con valor y creatividad. El héroe de las 1000 caras es una obra fundamental para comprender el poder universal y atemporal de la narración de las historias. Merece toda la pena que te sumerjas en sus casi 500 páginas para estudiar a fondo la reflexión de Joseph Campbell. La editorial Atlanta hace unos años reeditó este libro que durante mucho tiempo, prácticamente décadas, estuvo fuera de stock. Todavía creo que estás a tiempo, consíguelo. Merece toda la pena. Si quieres dominar el poder del mito, no hay mejor forma que zambullirte por completo en él. ¿Encuentras valiosa esta información? Da clic al botón gracias para que yo te siga formando como un profesional de la creación literaria. Suscríbete, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguir mi podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete a mi boletín para recibir noticias, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Reconoces alguna de estas etapas en las historias que escribes ahora? ¿Comprendes la teoría del viaje del héroe pero te cuesta aplicársela a tu propia historia? Compárteme tus dilemas en los comentarios, los leo, respondo todos. También tienes la opción de que nos veamos en clase. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.